De diciembre para acá, prácticamente. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, hoy gozo con la presencia de mi nieto, pero obviamente él no va a estar frente a cámara. Bueno, la verdad que, digamos, lo mío no es hacer una clase magistral de nada. En realidad, creo que ya se dieron cuenta de que odio las clases magistrales, porque en definitiva son algo así como un culto al ego de quienes la están diciendo. Y en el caso mío, como siempre fui bastante dispersa, hasta mis profesoras me lo decían, pero bueno, voy a ir de un lado al otro en función de las cosas que realmente yo he visto en la televisión. Lo que sí he visto es mucha lágrima, mucho llanto, y eso no me preocupa porque en definitiva yo creo que hay gente, como en el caso de Carmen Barbieri, que bueno, ella llora en Canal 9, pero no llora en Canal 13, digamos, que era lo que pasaba en el gobierno de Alberto Fernández, donde ella estaba contratada. Y bueno, yo dije, me pregunto por qué razón realmente le vino tal emoción. Obviamente ella adora a sus padres y le gustaría volver a encontrarse con ellos, pero muchas veces aludió al tema de los jubilados, que es una lágrima, digamos, de años, ¿no? Yo calculo algo así como 70 años. Y después me puse a averiguar en Google, digamos, las historias de los canales, quiénes son los dueños. Y bueno, ahí me enteré que uno de los dueños es un importante sindicalista del grupo de los encargados, porteros, como le decíamos nosotros en esa época. Entonces, digamos que yo lo que creo que a veces el llanto en televisión no garpa, hablando en criollo. Y no garpa porque hoy en día los archivos, digamos, van recordando cuando alguien lloraba en un gobierno y no lloraba en el otro. Lo mismo me sucedió a mí con el ministro de Salud, que también lo vi llorando, y que el otro día me olvidé de decir que él me hizo acordar a la época de Jesús Rodríguez, cuando le pidió a Dios, él era ministro de Economía en el gobierno de Alfonsín, y cuando le pidió a Dios que nos ayude con la hiper de las hiper de las hiper. Bueno, es obvio, él realmente pertenece a esa extracción política. Yo no tengo, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de él. Lo que sí tengo es que un montón de actos mal hechos o, digamos, hechos a destiempo, como hoy, por ejemplo, este tema del Garrahan, hicieron de la oposición una causa política. Porque yo no vi en el gobierno de Kicillof ningunos médicos que salieran a explotar el tema, y digo explotar como lo explota el Garrahan, políticamente. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, los hospitales se caen a pedazos, los médicos ganan miserias, el personal de la salud también. Ni hablemos de los camilleros, bueno, en algunas intendencias les encargan para otros trabajos non santos. Y uno parece ser que, bueno, el periodismo y el periodismo de los que se consideraron serios no habla de la misma forma que habla con el Garrahan. Pero yo creo que más allá de todo eso, también yo no soy una persona que hable de economía, porque en definitiva siempre creo que hay mucha gente que habla mucho más y sabe mucho más de economía. También están los que ahora son los grandes sabios de la naturaleza, como uno puede escucharlo a Rubinstein o qué sé yo, a miles de... Lo mismo también sucede con el tema de la salud, de aquellos que estuvieron tanto en el PAMI como en algunos otros lados, y que en definitiva ahora también dan clases, y cuando fueron y estuvieron ahí no supieron hacer
las cosas que correspondían, no fueron operativos en definitiva. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Como en el caso del tema de salud, que, y el otro día hablaba del physique du rôle del radical, creo que en el caso de este hombre lo cumple perfectamente, y es que él viene haciendo, mi nieto viene haciéndome una serie de gestos, y en el caso de él lo cumple perfectamente, que es que, digamos, es la manera de trabajar del radicalismo de hoy en día. ¿En qué sentido? Yo lo veo, por ejemplo, bueno, todo este tema del área de salud, lo mal manejada que estaba. Y la solución que yo hablaba y decía por la relación que tiene el ministro de Salud con los radicales, en función de lo que Cabo dice que bueno, fue recomendado a instancias del Cotino Siglia, yo lo que decía era, bueno, colocar voluntarios o pedir voluntarios para que fueran casa por casa a averiguar este tema de discapacidad. Puede haber sonado muy ingenuo y en muchos casos, muchas veces me dijeron que mis soluciones eran ingenuas, digamos, y que además, por no decir boludas, ¿no? En algunos casos, o que eran una pavada, como otros dijeron. Yo lo que digo es lo siguiente, que a veces en el Estado, hacer de lo fácil lo difícil es el gran negocio. Es el gran negocio porque se dice, no, esto vos lo ves muy fácil, pero esto no es así. Esto hay una serie de reglamentaciones, una serie de cosas y demás. Sin embargo, cuando alguien quiso, realmente sorteó esas reglamentaciones y lo pudo hacer. Por supuesto, yo no estoy diciendo que, digamos, no digo que en ese caso fuera igual de fácil o lo que fuera, porque también hay mucha política en el medio y muchos universitarios, por ejemplo, estarían, si se les hubiera pedido ese voluntariado, hubieran dicho, no, ¿por qué me piden el voluntariado? En realidad a mí me tendrían que pagar como le han pagado a fulano de tal o como se gasta en seguridad. No, bueno, siempre hay alguna excusa. Y esto me viene a cuento a mí el tema de pensar la democracia a la carta. ¿Por qué razón? El peronismo, junto con sus aliados, como el radicalismo también, y obviamente la izquierda, y obviamente Lilita Carrió, que ahora, ella siempre fue de izquierda, pero ahora van en el mismo grupo, digamos, o sea, en el tándem, van con la izquierda, perdón, no quiero decir una cosa que no es, con el radicalismo. Que por el otro lado, si nos remontamos a la historia, sabemos que este radicalismo, que es el radicalismo de Alfonsín estaba a la izquierda, versus Balbín en la derecha. Pero esta historia de pensar, sobre todo hoy que leía en los diarios, que, bueno, este swap americano tendría que pasar por el Congreso, según Máximo Kirchner. ¿Y por qué hablo de democracia a la carta? Porque para estos muchachos, o sea, digamos, el Congreso es algo así como un restaurante, digamos. Porque cuando en realidad los padres de Máximo negociaron el swap con China, bueno, quedó como resultado un centro de observaciones, bueno, que no es tan, digamos, libre la entrada, vamos a hablar con eufemismos, ¿no? Que no sería tan libre la entrada y que cubre 200 kilómetros cuadrados en Neuquén. También ahora está en construcción desde hace 20 y pico de años, creo que fue desde la época de 2004, de la época de Néstor Kirchner, otro también observatorio en, ¿cómo se llama? En el Leoncito, en San Juan. Y sí, es cierto, hay otros observatorios de otros países, pero la entrada, digamos, es gratuita, o sea, mantenemos la soberanía, ese sería el tema. Estuve averiguando un tema de qué vendría a ser el WhatsApp, el swap.
es algo así como un préstamo en estado de latencia, digamos, de la misma manera que fue el préstamo de China. Y que, bueno, durante mucho tiempo, digamos, no nos podemos olvidar que Néstor Kirchner se vanagloriaba de haber conseguido 20.000 millones de dólares que en realidad no se usaron o no se pudieron usar porque en definitiva creo que solo se usó 5.000 millones de este swap. De la misma manera que es el swap el swap americano de Estados Unidos, que es un préstamo en latencia, digamos, ¿sí? Así por lo menos lo entendí yo, ¿sí? Ahora, si estamos pensando que el Poder Legislativo es un restaurante donde el peronismo se maneja a la carta, entonces ahora sí tiene que pasar por el Congreso, porque ahora sabemos que el Congreso lo tenemos nosotros. De la misma manera que lo tuvieron cuando fue el swap con China. O sea, la realidad es que, o por lo menos mi realidad de lo que yo veo, es que este no es un tema en el que el Poder Legislativo se maneja al son de lo que el peronismo quiere. ¿Y por qué hablo del radicalismo como aliado del peronismo? Y hablo del radicalismo como aliado del peronismo porque hoy me entero que Lustó está con este grupo de Provincias Unidas. Él está con un tema, o sea, creo que se llama Ciudadanos Unidos. Están todos unidos, digamos, bueno, ese sería el tema. Y a mí me da un poco de tilín, digamos, me hace ruido, cuando una persona que fue funcionario del kirchnerismo, que además de eso ha votado leyes al son del kirchnerismo, hoy entre a estar trabajando junto con los gobernadores. Y qué sé yo creo que a mí me suena mucho el tema a que en este restaurante que es el Congreso, yo elijo, bueno, lo que se me canta, no quiero pagarlo, porque eso sí, no quiero pagarlo. Después que volví, o sea, si me fui no pagué, como la escribanía de Cristina, ahora vuelvo nuevamente o me mantengo, porque eso sí, hay que mantener en la mesa del restaurante, porque eso es lo que nos da el vigor y el sueldo. Y ahora que volví, ahora quiero volver, quiero seguir estando y quiero seguir yendo a la misma mesa de ese restaurante. Pero el menú lo elijo yo, ¿no? Ese sería un poco el ejemplo de esta democracia a la carta que plantean muchos políticos, ¿sí? Después vi también un artículo bastante tendencioso realmente de que Lula obviamente está en una posición, digamos, bastante discutible o que discute, digamos, con Trump. Luego de haber hablado y haber hecho su exposición, bajó y como buen estadista que es, se saludó y se abrazó con Trump. Porque hay un tema. Es una de las cosas que admiro de los líderes brasileños. Y es que ellos son pragmáticos, ¿sí? Abogan siempre por la seguridad jurídica de un país. Y dejan de lado los caprichos ideológicos, el ego y toda esa milonga que hemos escuchado permanentemente y que seguimos escuchando permanentemente en la Argentina. O sea, si yo tengo que hincarme y rogar, como lo he visto en un joven embajador en China, hablando en chino, como lo vi al mismo Kicillof y Alberto Fernández, hablar de, bueno, incluso Alberto Fernández diciendo que la Argentina podía ser un faro de sociedad con Rusia. Y, digamos, al resto, digamos, todo lo que era el mundo occidental, lo odiamos, o sea, y han armado toda una historia, digamos, han dibujado una historia en la que cuando uno mira las redes, la gente lo ve desde el punto de vista emocional, lo ve desde el punto de vista propio,
desde su ego, desde su propio capricho, desde todo eso. Porque yo me hago esta pregunta, ¿no? Yo siempre me la hice. ¿Por qué todos los que realmente son tan kirchneristas en las redes, como en la política, como los mismos periodistas, ¿no? Que son tan progres, pero tan progres, que realmente uno los mira y dice, flaco, es todo muy lindo lo que vos proponés, es todo muy interesante, pero el mundo va para otro lado, ¿sí? Yo lo que me hago esta pregunta es esa defensa a ultranza de todo lo que no es, digamos, la cultura occidental. Pero cuando tienen que ir de vacaciones no se van a Cuba o, digamos, algunos sí, porque han ido a La Habana, han visitado las playas, les pareció todo muy lindo. Obviamente, donde van los turistas no van a estar la gente y tampoco le van a hablar y le van a decir porque obviamente no pueden hablar. Pero ahora, por ejemplo, no van a Venezuela, no van a Nicaragua. Y tampoco uno los ve visitar Beijing todo el tiempo, ni Moscú todo el tiempo. Siempre están yendo a Disney. O si no van a Disney, aprovechan, van a Miami. Y si no, van a New York y se pasean, digamos, y todo lo demás. Entonces, a mí me provoca como una gran incoherencia e incongruencia el de que cuando se habla de los principios, como habla a veces el periodismo, y creo que Cintia García llorando por el tema de los jubilados, realmente, no sé si ella viajó, conoce Cuba o conoce Moscú, ni tampoco sé si conoce Miami, pero sí lo que sé es que yo no la vi hablando como justificando que se le quitó el 82%, se vetó, mejor dicho, el 82% móvil que lo hizo Cristina en épocas de Cristina, digamos, en épocas de ella misma. Como a Mirta Tundis, que en definitiva en el gobierno de Macri ella exigía que los jubilados vivieran mucho mejor. Todos queremos, evidentemente, yo soy jubilada y me encantaría cobrar lo que realmente merezco y no tener que dividirlo por 3 por todos los regalos que dio Cristina hacia jubilados que en definitiva no, la verdad, no, no se lo merecen. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué tal una pensión a la vejez si es que querían algo más abarcativo o de gente que haya trabajado en negro y en definitiva no se pudo jubilar? Quizás eso. Quizás también, y acá sé que no me voy a hacer amiga de nadie, aun cuando tuve en mi familia maestras, me hago esta pregunta todo el tiempo. ¿Es un trabajo tan insalubre estar al frente de un grado durante 25 años para que una persona se jubile antes de tiempo? No sé, yo me hago esta pregunta, porque si es una cuestión insalubre, que realmente psicológicamente no, digamos, los inhibe de hacer ese trabajo, esto sería vox populi, entonces cada vez habría menos enfermeros, perdón, porque tenía en la cabeza el tema de los enfermeros en España. Cada vez habría menos maestros, y es todo lo contrario. Cada vez más maestros, cada vez más docentes, siempre son necesarios. Ahora, yo me hago esta pregunta. No todos los que hemos trabajado teníamos un mes de vacaciones y las vacaciones escolares. Y hemos tenido hijos y hemos tenido que criar hijos. Pero bueno, son esas disquisiciones que yo hago y sobre los llantos y sobre las democracias a la carta que quiere tener el peronismo. Yo en un momento en alguno de los videos dije que me preguntaba si era la democracia que nos dejaba tener el peronismo y que nosotros creemos que es una democracia cuando no lo es, porque si hoy un diputado como Máximo Kirchner exige
que este tema del swap pase por el Congreso porque sabe que puede ser otro motivo más de otra intención para echarle piedras en el camino a un gobierno, a mí me da la impresión es que no estamos viviendo en una democracia plena. Y no estamos viviendo en una democracia plena y creemos, porque se nos ha hecho creer, que cualquier tipo de necesidad era un derecho. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, bueno, yo tengo la verdad una necesidad de un Porsche, sinceramente. Yo tengo la necesidad de irme 2 veces por año con mi nieto acá presente por ejemplo, a pasar el verano y no chupar frío. ¿Por qué no es un derecho eso? ¿Por qué no es un derecho? Y como yo me hago esta pregunta porque todos los que emigraron a la Argentina llegaron pensando que los derechos pensando en los derechos que habían perdido en Europa, en la Europa de la guerra, en la Europa del hambre, y no se plantearon exigirle a un gobierno vivir mejor, sino que ellos se sacrificaron para vivir mejor. Así, creo yo, esta es una disquisición que hago, que por ahí se me nubla a mí también y me emociono, porque en definitiva mi herencia son de todos que han trabajado y han trabajado sin pensar en que el Estado les tenía que dar una casa, el Estado les tenía que dar, no sé, digamos, un auto en ese momento, o les tenía que dar todas las posibilidades para implementarse en un lugar. No. Sí se hizo, la verdad, en muchos lados, las políticas de arraigo, porque evidentemente la Argentina estaba deshabitada y era enorme. Pero eso es otro cantar, porque hoy veo y vemos todos los que estamos aquí que muchísimos ciudadanos de otros países se sientan y se asientan en Buenos Aires. ¿Solamente Buenos Aires es el único lugar para asentarse para un inmigrante? Bueno, por supuesto todo esto a mí me lo van a llamar como xenófoba o no, porque de hecho si nosotros somos una sociedad de inmigrantes, mal uno puede decir que no llegue otro inmigrante a la Argentina. Lo que sí puedo decir es que si no tenemos una política de migraciones como corresponde dentro de las provincias, nos vamos a encontrar con un lumpenaje que sigue llenando las villas. Y lo voy a cerrar con un último, que fue un artículo que leí de cuál es la vida real de una persona que vive en una villa y que son 11 años menos que cualquier otra de las personas que gozamos de ciertos privilegios, que lo pongo entre comillas privilegios, porque es agua potable, que no lo gozan en todas partes del mundo, esa es la realidad. Son 11 años menos que viven la gente que vive en una villa. ¿Y de qué les sirve a esa gente pensar que lo que es su necesidad no le cubrieron como un derecho? ¿De qué les sirvió en todos estos años? ¿De qué les sirvió en la provincia de Buenos Aires a un montón de gente pensar que ellos tenían la necesidad de gas domiciliario o que tenían la necesidad de seguridad? De nada. Porque en definitiva les llenaron la cabeza, como decía mi abuela, o les hicieron el bocho, gobiernos peronistas, y en definitiva lo que hoy tienen son 11 años menos de vida de cada uno de ellos. Y eso también es una democracia a la carta. También es una democracia para aquellos que piensan que una vez que llegaron al poder son exactamente iguales que los reyes feudales. Y eso a mí me da un poco de pena pensar, cuando leo las redes, que mucha gente está pensando
que puede opinar, que puede vivir bien, porque pasea por un shopping o va y se compra unas zapatillas, o puede ir a comprarse un celular de última generación. Bueno, no me quiero poner triste porque en definitiva en este restaurante que es el Congreso, uno durante todo este mes va a escuchar absolutamente de todo. Y también va a ver absolutamente las alianzas más espurias que uno pueda ver. Porque lo interesante, y siempre vuelvo a repetir con el tema del periodismo, es que este periodismo que hoy en día calla, y calla por, en algunos casos ya no es miedo, sino por el interés económico, sobre cómo se vive en las provincias, en algunas provincias como Formosa, como Santiago del Estero, como Catamarca, donde todo es del Estado, absolutamente todo es del Estado. Y esa gente, por más que diga yo tengo una necesidad, no le dan el derecho. Bueno, parece que me acaban de decir que es el capítulo 100, así que me voy a hacer un auto-homenaje, porque en definitiva nunca en mi vida pensé que iba a llegar a decir, hacer 100 capítulos diciendo las guarradas que yo digo. A veces digo algunas pavadas y vuelvo a repetir lo mismo. Este es un auto-homenaje, me agradezco a mí misma el éxito obtenido y en definitiva me aplaudo sola realmente por estos 100 capítulos que para muchos fueron pavadas, para otros no tanto, para mí guarradas, para lo que sea. Un cariño grande a todos los que me siguieron y me siguen, y yo les vuelvo a repetir, no necesitan seguirme, no hay ningún problema. Esto es muy bueno, nada más que para un intento de que, bueno, reflexionar un poco. Gracias.